Muy buenas noches. Vamos a seguir con nuestro estudio y en esta tarde estaremos estudiando el capítulo número 2 que lleva por título Escudriñando las Escrituras. Los voy a invitar a que inclinen su rostro para orar. Bendito Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra y ahora que vamos a abrirla, te pedimos que ilumines nuestras mentes para que podamos entender las preguntas que tienes para nosotros. Gracias por tu amor, gracias por nuestro amado Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te suplicamos todo esto. Amén. Bueno, pues bien, la primera pregunta nos dice así. ¿Qué le dijo Cristo a la gente de su época en cuanto a las escrituras? Y la respuesta la encontramos en Juan 5:39. Juan 5:39. Y dice así el versículo: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Jesucristo le dijo a la gente, ¿verdad?, que escudriñaran, que estudiaran las escrituras. Cuando esto fue dicho, ni una sola palabra del Nuevo Testamento había sido escrita. Era el Antiguo Testamento que los judíos miraban como su guía hacia la vida eterna. Y aunque ellos no aceptaban a Cristo, Él dijo que estos mismos libros que ellos estimaban tanto daban testimonio de Él. Si el Antiguo Testamento testifica de Cristo, entonces vale la pena que lo escudriñemos. La pregunta número 2 nos dice así: ¿proporcionan las escrituras evidencia positiva de que el Evangelio se conocía en la era patriarcal? Y la respuesta la vamos a encontrar en el libro de Gálatas 3:8. Y dice así, Gálatas 3:8. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, predicó antes a Abraham. Nos dice una nota. Fue por medio de la fe en el Evangelio que Abraham se regocijó en ver el día de Cristo. Lo mismo sucedió con todos los fieles que vivieron en la era patriarcal. Todos ellos tenían conocimiento práctico del Evangelio, como se puede ver por sus vidas piadosas y sus ofrendas de sacrificio. Entonces, las Escrituras proporcionan esa evidencia, ¿verdad?, de que el Evangelio se conocía ya en la era patriarcal. La pregunta número 3 nos dice: ¿contiene la Escritura evidencia inequívoca de que a los hebreos se les enseñaba el Evangelio bajo el antiguo pacto? Y la respuesta la vamos a encontrar en el libro de Hebreos 4:2, que dice así: porque también a nosotros se nos ha predicado como a ellos, mas no les aprovechó el oír la palabra a los que la oyeron sin mezclar fe. Las personas a las que se refiere aquí como ellos son los israelitas cuando viajaban desde Egipto hacia la tierra prometida. Como se verá por la conexión de las escrituras, Pablo dice que el evangelio fue predicado a nosotros como a ellos, poniéndolos a ellos antes y dejándonos a nosotros para escuchar el evangelio después. La pregunta número 4 dice así: ¿por qué dejó Moisés las riquezas de Egipto? Y la respuesta la encontramos en Hebreos 11:26, que dice así: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. La gente en aquella época, así como ahora, fue influenciada a dejar el mundo por las riquezas de Cristo. Así lo hizo Moisés. Él lo dejó todo por Cristo Jesús. La pregunta número 5 nos dice: ¿de dónde vino la comida y la bebida espirituales que los israelitas
de los israelitas mientras anduvieron por el desierto? ¿De dónde? ¿De dónde vinieron? En Primera de Corintios 10, 2 al 4 encontraremos la respuesta. Y dice así el texto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Así es que vinieron esa bebida y esa comida espiritual, mientras ellos anduvieron en el desierto, venía de Cristo. Y por último, la pregunta número 6 nos dice, ¿cuál era la principal piedra del ángulo de la fe de los apóstoles y profetas? La respuesta la vamos a encontrar en el libro de Efesios 2:20. Y dice así, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿cuál era la piedra principal del ángulo de la fe de los apóstoles y profetas? Jesucristo mismo. Bueno, pues esta es la primera parte de Escudriñando las Escrituras. Y mañana seguiremos con las otras 6 preguntas restantes sobre este capítulo 2. Vamos a orar, por favor. Inclinen sus rostros. Querido Padre, te damos gracias por estas preguntas que pudimos contestar a la luz de tu santa palabra y saber que desde el inicio de la tierra el Evangelio existió tanto para los que vivieron en el tiempo de Abraham, de Moisés, como para nosotros. Y Cristo es el que siempre ha guió a esas personas y nos sigue guiando a nosotros. Gracias por tanto amor, Señor. Todas estas cosas te las agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.